Buenas a todos aquellos que se están conectando. Perfecto. Bueno, ahí ya están poniendo algunas preguntas. No vamos a adelantar mucho, pero sí va a haber respuestas de acuerdo a el COVID y la anticoncepción. ¿Sí? Justamente es el tema que nos apremia en este último momento. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a dar comienzo, ¿sí?, a la charla. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Mi nombre es la doctora González Rocío y ahora vamos a hablar con la doctora Orrego. Vamos a hablar un poquito sobre mitos de la anticoncepción. ¿Por qué elegimos este tema? Justamente para poder desmitificar, es decir, eso que se fue trasladando de generación a generación, de dichos sobre la anticoncepción que no son tan reales. Bueno, entonces, vamos a unir a la doctora. Charla con nosotros. ¿Cómo estamos, Ro? ¿Me escucha? Bueno, se escucha perfecto. ¿Cómo les va a todos? ¡Qué cantidad de gente! Se van sumando. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué tema el de hoy, eh? Así es. Les estaba contando un poquito por qué lo elegimos. Sí, 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 Y sí. lo que queremos agregar es que todos estos mitos o estos dichos han surgido de consultas, justamente. Entonces, está buenísimo que los podamos compartir entre todos porque son dichos que pasan de generación en generación y decimos un poquito las verdades que hay detrás de eso. Buenísimo, se sigue sumando gente y siguen aportando también preguntas. Está buenísimo esto. Recuerden que cuando terminamos esta charla se van a ir respondiendo a aquellas preguntas que se mandaron con anterioridad y aquellas que vayan surgiendo en el momento. Sí, hoy, como los mitos son muchos, tal vez nos vamos a limitar a responder las preguntas que tengan que ver con los mitos sobre la anticoncepción, ¿sí? Por ahí, temas muy puntuales, si quieren armaremos otro vivo, nos dejan por mensaje privado a ver de qué temas quieren que hablemos también, pero hoy nos vamos a abocar a mitos, que la verdad que son muchos, ya tenemos nuestros machetes acá, y la verdad que cada tema y explayarnos en cada uno de los mitos va a ser un tema muy largo. Se va a hacer muy prolongado todo esto. Entonces, nos vamos a limitar a las consultas que tengan que ver con mitos y realidades sobre anticoncepción, ¿sí? Bueno, si querés arrancamos, Ro. Dale, cuando te parezca. Bueno, arrancamos entonces. El primer mito, algo que nos preocupa mucho a las mujeres. ¿Los métodos hormonales engordan? Sí, esa es la primera pregunta que te hacen cuando vas a empezar un método anticonceptivo. En la consulta ginecológica, cuando las pacientes vienen con intenciones de cuidarse para no quedar embarazada, la principal consulta que te hacen es si engordan o no. La realidad es que no hay ningún medicamento per se que esté demostrado que engorde. Es decir, que vos te tomás uno todos los días y en una semana engordaste 2 kilos, engordaste 3 kilos, no. Lo que puede llegar a prestarse a confusión es que algunos tipos de anticonceptivos generan un poquito más de ansiedad. La ansiedad para algunas mujeres va por el lado de comer un poco más. Entonces, por eso podría llegar a generar, digamos, un aumento de peso. Pero de por sí solo, por tomar simplemente el anticonceptivo, no se genera un aumento de peso, ¿sí? Es como que al generar la ansiedad es como un efecto indirecto sobre el aumento de peso. Después hay ciertos tipos de anticonceptivos que presentan, por ejemplo, etonorgestrel, ¿sí? Que es una hormona, una progestina, un derivado hormonal, que está presente en el Implanon, que es el chip, ¿sí? Siempre lo apuntamos acá en el brazo porque va acá en el brazo.
que genera un poco más genera aumento de peso. Hay estudios que lo comparan con el DIU de cobre, el DIU que no tiene ningún tipo de hormonas, y ha generado un poquitito más de aumento de peso, pero tampoco es un aumento de peso significativo como para inculpar directamente al Implanon o al chip que aumenta de peso, digamos. Pero bueno, de por sí, per se, todos los anticonceptivos tienen ese mito y estaría bueno desterrarlo un poquito porque no solamente porque te tomes el anticonceptivo sí o sí vas a aumentar de peso. No es el efecto que tienen todas las mujeres, no pasa en todas las mujeres. Y también tenés que tener en cuenta un montón de otros factores de tu vida, ¿sí? Si vos lo estás tomando justamente porque estás empezando la facultad, no te querés embarazar en la facultad, y en la facultad tenés mucho estrés, aumenta también la ansiedad, entonces también vas a comer un poco más, ¿entendés? O sea, es como que hay que evaluar globalmente toda la situación en la que está pasando, digamos, esa mujer. Vamos a hablar de personas con capacidad de gestar, ¿sí? Porque recordemos que hay personas transgénero que están siendo hormonizados que también pueden llegar a tener la capacidad de gestar aunque estén siendo hormonizados, y eso hay que tenerlo en cuenta también, que no está nula, digamos, su capacidad de gestar. Así que vamos a hablar de personas con capacidad de gestar. Bueno, seguimos. Seguimos. Bien, la próxima pregunta tiene que ver con los métodos hormonales y con la infertilidad. Es decir, si tomo las pastillas por mucho tiempo, ¿luego voy a tener problemas para quedar embarazada? No, eso también es un mito. Todo método anticonceptivo tiene una particularidad que dentro de todas las características para elegir un buen método anticonceptivo es la reversibilidad del método, ¿sí? Exceptuando, bueno, después lo vamos a hablar un poquito más con detalle, la ligadura tubaria y la vasectomía. Después hablamos con más detalle de eso, ¿sí? Pero todos los métodos, una vez que vos los suspendas, tendrías nuevamente o tendrías intacta tu capacidad de gestar. ¿Qué ocurre o por qué surge este mito? Porque muchas mujeres lo toman a los métodos anticonceptivos o utilizan el método anticonceptivo a una edad superando a veces los 35 años, los 38 años, en donde de por sí la fertilidad ya está bastante disminuida. Entonces, de ahí surge este mito. Dicen, no, yo tomé un montón de tiempo el anticonceptivo y ahora que lo dejé no me puedo quedar embarazada. Y claro, tienen 38 años, 40 años, donde la capacidad fértil está disminuida, ¿sí? De por sí, que no tiene nada que ver, o que no quiere decir que el anticonceptivo que usaron por todo ese tiempo tiene un efecto deleterio sobre la fertilidad. Y en realidad es simplemente por la edad, ¿sí? Me parece que de ahí es donde surge, digamos, ese mito de que si lo usaste por mucho tiempo vas a tener alterada, digamos, la fertilidad o disminuida la fertilidad. De paso ahí vamos a mechar el otro mito que es que no lo tengo que usar por tanto tiempo y tengo que hacer descansos. Exactamente. Ahí me echamos ese mito también. Los descansos no se hacen, eso no existe, no debería existir. No porque vos te hayas pasado 5 años tomando un anticonceptivo digas, bueno, listo, basta, no lo quiero tomar más, basta. No lo voy a tomar más porque le estoy metiendo hormonas a mi cuerpo, porque no habría una necesidad de suspender el anticonceptivo solamente porque lo estuviste tomando por 5 años, etc. Ahora, si vos estás cansada de tomarlos, o porque no estás en pareja, o porque estás cansada de tomarlos, esa es otra cosa. Pero no necesariamente tenés que descansar del método por haberlo tomado por mucho tiempo, ¿sí? Eso también es otro mito, ¿está? Bien. A ver, ¿cualquier pastilla funciona para cualquier mujer? Claro, bueno, ahí hay otra cosa porque yo tenía, mi mayor temor de hacer el vivo siempre es que vayan preguntando cuál es el mejor que existe, ¿no? Y no es tan así. El mejor que existe es el mejor que se adapte a vos, que vos sos distinta a tu amiga, que sos distinta a tu mamá, que sos distinta a tu vecina, que sos distinta a tu prima, ¿entendés? O sea,
Cada método anticonceptivo lo vas a charlar y te vas a poner de acuerdo con tu médico de cabecera para ver cuál va a ser el mejor para vos, ¿sí? El médico de cabecera cuando te va a indicar el método anticonceptivo lo va a hacer en base a tu historia clínica, en base a tus características, a tus antecedentes, a tu edad, a si sos mamá o no sos mamá, es decir, cuáles son tus planes a futuro, o sea, hay que tener un montón de cosas en cuenta, ¿no? Para elegir el mejor método. Muy bien. Las pastillas anticonceptivas disminuyen el deseo sexual. Claro, hay muchos anticonceptivos que tienen un componente, que es una progestina, un derivado hormonal, que disminuye una hormona que son los andrógenos. Los andrógenos naturalmente nos dan el deseo sexual y nos permiten tener una correcta lubricación vaginal durante la respuesta sexual, o sea, durante las relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, este tipo de anticonceptivos puede llegar a disminuir un poco el deseo sexual, ¿está? Pero bueno, si este es un efecto que te está molestando mucho con este nuevo anticonceptivo que vos estás usando, charlalo con tu médico de cabecera, charlalo con tu médico ginecólogo, comentale este efecto y entre los dos vayan congeniando a ver qué tipo de otro anticonceptivo pueden usar para evitar este efecto. Exactamente. Bueno, algo muy prevalente, los olvidos. Si me olvido una o dos, ¿las puedo tomar juntas? Claro. Los olvidos también van a depender de qué fila te hayas olvidado, por un lado, de cuántos te hayas olvidado y de qué tipo de método estás usando, ¿sí? Porque no es lo mismo olvidarse la pastilla de desogestrel por más de 12 horas o olvidarse la pastilla que tiene drospirenona y etinilestradiol por más de 12 horas. Tampoco es lo mismo olvidarte la de la primer fila que olvidarte una o más de la segunda fila o de la tercera. Es decir, siempre que tengas este tipo de dudas, obviamente lo que podrías hacer es utilizar un método anticonceptivo de emergencia o consultar con el médico lo más pronto posible, justamente para evitar un embarazo no deseado, ¿sí? Entonces, de todas esas cosas va a depender cuál te olvidaste, ¿sí? Bien. Si fumo, no puedo usar anticonceptivos. Claro. Nosotros tenemos como si fuera un cuadro gigante, ¿no? De elegibilidad de anticonceptivos que nos guiamos según la OMS, en donde tenemos distintas características de la paciente y tenemos como si fuera un semáforo de luz verde, luz amarilla y luz roja, en quienes podemos utilizar ciertos tipos de método anticonceptivo en base a esas características de las pacientes. Entonces, en aquellas pacientes de más de 35 años, que son fumadoras de más de 15 cigarrillos al día, lo que está contraindicado es la parte estrogénica, digamos, del anticonceptivo, ¿sí? Que anticonceptivos de progestágeno solo tenemos un montón, ¿sí? Tenemos muchos más para elegir. Ahora, si vos me preguntás a mí, ¿el anticonceptivo se tiene que adaptar a la mujer? Obvio, perfecto. Pero lo ideal sería también dejar de fumar, porque vas a tener muchos otros beneficios. Sabemos que dejar de fumar es muy difícil, ¿sí? Sabemos que es una adicción que es muy difícil de dejar, pero bueno, también en la consulta lo que hay que hacer es inducir un poquitito también a que empiece, digamos, a dejar de fumar. Aparte de, obviamente, brindarle el anticonceptivo, que es el más adecuado para esa paciente. Pero sí, lo que estaría, digamos, contraindicado es la parte estrogénica del anticonceptivo. Perfecto. Bueno, los anticonceptivos no interactúan con otros medicamentos. Claro, los anticonceptivos no interactúan con la medicación, digamos, que más frecuentemente utilizamos. ¿Por qué? Porque la principal duda de todas es, estoy tomando un antibiótico, me indicaron un antibiótico por la muela,
y estoy tomando el anticonceptivo, tengo miedo de quedarme embarazada. Bueno, los antibióticos lo que pueden llegar a generar es diarrea, ¿sí? Aquellas pacientes que están tomando las pastillas vía oral y tienen diarrea con el anticonceptivo, con el antibiótico, lo que ocurre es que disminuye la absorción de ese anticonceptivo que te tomaste durante ese episodio de diarrea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde se vería comprometida la efectividad anticonceptiva de esa pastilla que te tomaste, ¿sí? Entonces, lo ideal sería usar un doble método en ese momento, ¿sí? Y si no tenés un preservativo, hay otros tipos de anticonceptivos de emergencia que también lo vamos a charlar. Pero bueno, eso es lo que ocurriría, digamos, con los antibióticos, ¿sí? O sea, no preocuparse si el antibiótico solamente lo estás tomando y no te genera diarrea. El tema es ese, el tema es cuando genera diarrea. Ahora, ¿qué otros tipos de medicación sí interfieren con la efectividad de ese anticonceptivo? Son medicaciones que la verdad que no las utilizamos habitualmente, ¿sí? Y que en el momento en el que el médico te las va a indicar, te va a decir, mirá, si vos estás tomando anticonceptivos orales, lo ideal sería que cambies de método porque va a disminuir la eficacia anticonceptiva. Así que a quedarse tranquilas, que no son medicaciones que habitualmente tomamos, que no son medicaciones que habitualmente te van a indicar, así que por ese lado quédate tranquila, que todo médico que te va a indicar ese tipo de medicaciones te va a decir, mira, si estás tomando anticonceptivo, cambiemos de método porque no te va a funcionar con esta medicación. Muy bien. Bueno, no menstruar por el uso de anticonceptivos hace que se acumule sangre en el útero. Claro. Esta es una duda que tienen muchas porque hay muchos tipos de anticonceptivos que no tienen un sangrado cíclico. ¿Por qué digo sangrado cíclico y no digo menstruación? Porque cuando vos estás tomando un método hormonal, en realidad no estás teniendo una menstruación, ¿sí? En realidad lo que estás teniendo es algo que se llama sangrado por deprivación, ¿sí? Es como que vos dejaste de tomar esa pastilla esos 7 días, entonces vas a tener un sangradito ahí, ¿sí? Entonces, ni siquiera eso se llama menstruación. Hay algunos anticonceptivos o hay algunos tipos de métodos anticonceptivos que lo que hacen es que dejan muy finita la capa interna del útero que se llama endometrio. Al dejarla tan finita, no generan un sangrado tan profuso o ni siquiera generan sangrado. Por lo tanto, no está mal en esa circunstancia de toma de anticonceptivo o de uso de un anticonceptivo no menstruar, ¿sí? Lo único que está ocurriendo es que no se está produciendo, digamos, o no se está quedando acolchonadita esa capa interna del útero que se llama endometrio, ¿sí? Así que no se te va a acumular la sangre en ningún lado, no se te va a ir a ningún lado, no se queda en el útero porque ni siquiera se está produciendo, ¿sí? Lo que ocurre normalmente con la menstruación es que ese endometrio que se preparó durante el ciclo menstrual para recibir a un embrión, como no lo recibió y está bien gordito, el cuerpo dice, no necesito todo este endometrio, entonces lo voy a eliminar. Entonces se elimina ese endometrio y eso sí es menstruación. En cambio, cuando una mujer está usando un anticonceptivo, no está ocurriendo todo eso, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahora una que surgió también en las preguntas. Anticonceptivos y COVID. ¿Qué podemos Sí, decir al respecto de eso? claro, lo que surge mucho las dudas es con respecto a la vacuna, a la vacunación. No habría ningún inconveniente si estás tomando algún método anticonceptivo y te tenés que colocar la vacuna, no hace falta suspenderlo, no hace falta, podés continuarlo tranquilamente porque es completamente seguro. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es cuando tenés síntomas severos de COVID, síntomas graves de COVID, ¿sí? Cuando tenés síntomas graves de COVID, el COVID de por sí es una enfermedad proinflamatoria. ¿Qué quiere decir? Que puede llegar a generar pequeños coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Y si a eso le sumamos que estás tomando algún método anticonceptivo, sobre todo con estrógenos, lo ideal
que se realice, y que eso va a ocurrir durante la consulta médica, es que se cambie a otro tipo de método anticonceptivo que no tenga estrógenos, ¿sí? Pero quédense tranquilas que no todas las pacientes jóvenes y que gozan de buena salud tienen síntomas graves de COVID, ¿sí? Esa es otra realidad también. Y si así ocurriera, quédense tranquilas también que va a estar contemplado el tema de la anticoncepción que están usando a la alta o cuando vayan de nuevo a control post recuperación de COVID. Así que por ese lado, quédense tranquilas, vacúnense tranquilamente, no hace falta suspender la anticoncepción, a menos que se tenga síntomas graves o severos de COVID. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar del anticonceptivo de emergencia, ¿sí? Conocido Bien. como la pastilla de después. ¿Qué es una Bien. bomba hormonal? Ah, viste, esta es la que... La bomba hormonal. La bomba tucumana. Claro. No. No sé la verdad de dónde sale eso de la bomba hormonal, pero no es una bomba hormonal, es bastante seguro en esa dosis, el anticonceptivo de emergencia es un levonorgestrel de 150 miligramos que pueden venir en 2 dosis, pero no es una bomba hormonal, es una dosis segura, es una dosis que pueden utilizarlo incluso algunas pacientes que tienen contraindicado el anticonceptivo oral combinado. Así que bastante seguro, se puede utilizar en la lactancia también, y como su nombre lo indica, es un anticonceptivo de emergencia. Mal llamada la pastilla del día después, porque en realidad es la pastilla del cuanto antes. O sea, cuanto antes la tomes mejor. Se puede tomar dentro de una ventana de 5 días, pero va disminuyendo la eficacia anticonceptiva después de las 24 horas, ¿no? Entonces, cuanto antes la tomes, mejor. Y en cuanto a esto, hay un montón de mitos. En cuanto a la anticoncepción hormonal de emergencia, hay un montón de mitos. Eso de la bomba hormonal es una, listo, descartado. Descartado. Y ahora, ¿es abortiva? Ahí va la No, segunda. no es abortiva. ¿Qué pasa? Si vos ya estabas embarazada en el momento y no lo advertiste, no sabías que estabas embarazada, en el momento de tomarla la pastilla del día después, mal llamada el día después, no va a generar un aborto, ¿sí? No va a inducir al aborto, ¿está? O sea, ese embarazo va a continuar así como venía, si venía para continuar, va a continuar. Y tampoco es teratogénica. ¿Qué quiere decir que sea teratogénica? Que pueda llegar a producir daños en el embrión. Tampoco, no está demostrado que sea teratogénica. Por lo tanto, si estás preocupada de que, bueno, estoy embarazada, estuve embarazada cuando me tomé la pastilla de el anticonceptivo de emergencia, ¿qué le va a pasar a mi bebé? No. No está demostrado tampoco que tenga algún efecto deleterio sobre el embrión. Así que ahí tenemos otro mito también. Otro que se fue. Perfecto. Otra de las cosas de la anticoncepción de emergencia Sí. es que si vos ya estabas ovulando, que eso es bastante difícil de saber, si vos ya estabas ovulando, no va a funcionar este anticonceptivo de emergencia. ¿Sí? O sea, la ovulación va a ocurrir igual, así como ya ocurrió. Por lo tanto, por eso también, como uno no sabe cuándo va a ovular exactamente, es la pastilla del cuanto antes. Ahora, si al otro día o pasadas las 24 horas volviste a tener una relación sexual sin cuidarte, o falló el método que estabas utilizando, tenés que volver a tomarte otra. Eso también. Eso es muy importante. ¿Cuántas puedo tomar en el año? Claro, hay un mito que solo 2 al año, no es porque te va a hacer mal tomar más de 2 al año, sino porque en realidad tenés que plantearte que algo estás haciendo mal. O sea, claramente tu método habitual, con el cual vos te estás cuidando, no te está sirviendo. Por lo tanto, trata de ir a alguna consulta con un especialista para charlar a ver qué método anticonceptivo va a ser el más eficaz para vos. Perfecto. Bueno, ahora una pregunta que también surgió
ahora, en el momento del vivo, mientras se da de lactar, no hay embarazo. Claro, esto, alto mito. No, ¿qué pasa? Hay un método que se llama método Mela, pero es como muy difícil de cumplirlo, ¿sí? Que es cuidarse solamente con la lactancia, pero no, es bastante difícil de cumplirlo, ¿sí? Entonces lo que se sugiere siempre es sumar un método anticonceptivo, sobre todo después del primer mes del parto, sumar algún método anticonceptivo. Si es que ya no se inició en el momento exacto del parto, que muchas veces muchas pacientes o van ya con la ligadura tubaria hecha o con los DIU colocados, lo ideal sería sumar un método un método anticonceptivo durante la lactancia. ¿Por qué? Porque la lactancia puede llegar a inhibir la ovulación, ¿sí? Pero puede llegar a inhibirla si el número, digamos, de dar de mamar es bastante frecuente, es decir, hay muchas características que tiene que tener, y hay que ser muy quisquilloso en ese tema. Entonces, por eso se puede escapar algún ciclo ovulatorio, por lo tanto hay que sumar un método anticonceptivo aparte, porque podemos llegar a tener algo que se llama periodo intergenésico corto, que es un embarazo muy cerquita del parto anterior. Y eso, bueno, puede traer complicaciones al feto, puede traer complicaciones a la madre también. Entonces, para evitar eso del periodo intergenésico muy corto, siempre sumar un método anticonceptivo, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos? Porque ahí voy a mechar una de las preguntas que habían hecho. ¿Cuáles son los métodos que se pueden utilizar durante la lactancia? Durante la lactancia, todo aquel método, o que ya lo habíamos mencionado antes, el DIU, el DIU liberador de hormonas, el sistema liberador de hormonas, la ligadura tubaria, por supuesto, y cualquiera de aquellos que tengan progestina, o sea, derivados de progesterona solos, ¿sí? Todos esos son aptos durante la lactancia. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar, ya que lo nombraste, del DIU. ¿Sí? Los DIU. Uy, ¿cuántos mitos tiene el DIU, chicos? Un montón. A ver, si soy joven, como yo, y nulípara, es decir, no tengo hijos, ¿puedo usar un DIU? Podés usar el DIU de cobre, podés usar el DIU de cobre, totalmente. Eso es un mito de que solamente si tuviste hijos te podés poner el DIU. Y no, lo cierto es que te lo puedes poner a cualquier edad, te lo puedes poner cuando vos quieras, y te lo puedes poner en cualquier momento del ciclo menstrual también. Sí, no necesariamente tenés que estar menstruando. Lo ideal sería que estés menstruando, pero si tenemos la confirmación de que no estás embarazada en el momento en el que colocamos el DIU, también te lo podés colocar. Y el DIU de cobre está dentro de los métodos anticonceptivos de emergencia. Dentro de los 5 días de esa relación sexual que no te pudiste cuidar o falló tu método anticonceptivo, se puede colocar el DIU de cobre como método anticonceptivo de emergencia, con la gran ventaja de que ya te queda el método anticonceptivo por años. Por años. Perfecto. Otra bastante importante, ¿el hombre siente el DIU durante la relación sexual? Y vos sabés que esto es algo, es una consulta de muchas mujeres, porque en realidad a veces te lo cuentan, ¿sí? Claro. El DIU va colocado dentro del útero, ¿no? Para facilitar la extracción, una vez que ya ha cumplido su función el DIU, se dejan, después de donde termina el cuello del útero, se dejan unos centímetros, digamos, de los hilitos del DIU para facilitar la extracción y, bueno, eventualmente colocar otro. Entonces, esos hilitos de DIU podrían llegar a molestar, ¿no? No en todas pasan, no en todos los casos pasan, pero a veces si molesta mucho o porque quedó muy largo el hilito, se puede llegar a cortar un poquitito más, pero no en todas pasa, ¿sí? Y tampoco, también te lo dicen, no en todas las posiciones lo sienten. Exacto. ¿Entendés? No en todas las posiciones sexuales lo sienten, pero bueno, se puede llegar a charlar, pero no es motivo suficiente como para sacarlo. Exactamente. O sea, se puede llegar a solucionar eso, pero no es motivo suficiente como para sacarlo tampoco. Muy bien. Bueno, justamente hablando de estos hilitos,
Si tengo el DIU, ¿puedo usar la copa menstrual? ¿O cuando me saque la copa menstrual se va a venir el DIU? Claro. El tema es el siguiente. Los hilos de DIU, como ya dijimos, desde el cuello del útero hasta los labios tenemos la vagina, ¿no? Entonces, la copa menstrual quedaría un poquito bastante más lejos de donde terminarían los hilos del DIU. Con una correcta colocación de la copa y con una correcta extracción de la copa no habría riesgos, digamos, de sacar el DIU. Aparte, genera mucho dolor. Ya cuando vos estás tocando un poquitito de los hilos del DIU como para tironearlo, genera bastante dolor. Entonces, eso va a generar que la mujer salga, digamos, de ahí de la vagina, no se lo toque más y de última, cualquier duda que tengan, vengan a la consulta, vengan, lo vemos, lo charlamos, lo probamos, lo hacemos y así se quedan un poquito más tranquilas. Pero con una correcta extracción de la copita menstrual, tranquilamente se puede usar. Ambos Perfecto. son compatibles. Lo mismo que el anillo. Vos sabés que me preguntan mucho sobre el Yo anillo también. vaginal y la copita. Pero claro, cuando vos estás usando el anillo, no estás usando la copita. Porque cuando vos estás usando el anillo, no estás menstruando. Entonces, cuando te sacás el anillo, ahí recién usás la copita. O sea, no la usás de manera simultánea. Eso también preguntan mucho. Por eso ahí ya voy mechando. Vas, de ahí. Perfecto. Ahora una muy interesante. Yo vi las fotos del bebé que nació con el DIU en la mano. O el DIU en la frente también. Ay, que sale así que pegadito. Bueno, eso pasa, no sé, eso es una, no sé, es una foto hecha, armada, no sé. Porque si nos ponemos a pensar un poco, ¿dónde se gesta el embrión? ¿Dónde en realidad va el DIU? Están en lugares anatómicos separados, tanto por la bolsa, por el líquido amniótico, es decir, hay muchas cosas interpuestas entre el DIU y el embrión. Así que es imposible que el embrión agarre el diucito y salga con el diucito así. Eso No es es en la nube. completamente un mito, completamente un mito, completamente un mito. Y si mi tía, mi abuela, mi mamá se quedó embarazada con el DIU, bueno, lo más probable, lo que habrá ocurrido, ¿no? Porque hay que analizar cada caso en particular, y lo que habrá ocurrido es que pasó inadvertido el embarazo, no sabía que estaba embarazada, se colocó el DIU, que también puede pasar. Perfecto. Bueno, ahora dejamos el DIU, dejamos los anticonceptivos orales y vamos a hablar de la ligadura tubal. La ligadura, sí, Exactamente. Y volvemos. Si soy joven, como yo, y nulípara, es decir, no tengo hijos, ¿me puedo hacer la ligadura? totalmente, totalmente. Te podés hacer la ligadura. Si vos no tenés intenciones de gestar, o ya no querés gestar porque ya tuviste varios hijos, sea la edad que tengas, no importa, sea la edad que sea, te podés ligar las trompas, tranquilamente. Tenés que firmar solamente un consentimiento informado y te podés ligar las trompas, tranquilamente. Perfecto. ¿Y si me hago la ligadura, dejo de menstruar? No, eso me parece que tiene más que ver por el hecho de que hay muchas mujeres que iniciaron un método anticonceptivo por haber tenido irregularidades menstruales y que cuando se ligan las trompas, como dejaron el método anticonceptivo que les hacía sangrar mes a mes, entonces está su propio cuerpo intentando volver a un ciclo natural, ¿no? Y dejan de menstruar o tienen esas mismas irregularidades menstruales que tendrían si no tomaran un método hormonal. Me parece que O por los ahí, dolores menstruantes. exacto, me parece que por ahí viene ese mito, por ese lado, de como lo dejaste de usar a ese método hormonal que te hacía sangrar mes a mes, ahora es tu propio cuerpo el que está intentando comandar un ciclo menstrual. Entonces, pobre, viene con todas esas irregularidades que tenías antes, cuando no tomabas el método. Muy bien. Pero no, no tiene ninguna implicancia hormonal, ¿eh? La ligadura no te va a generar absolutamente nada, ningún cambio hormonal ni nada de por sí. O sea, solamente sacamos las trompas, que es el lugar, la vía de comunicación en donde se va a encontrar el óvulo con el espermatozoide. No tocamos los ovarios, que es donde se producen las hormonas, no tocamos ningún otro lugar, ninguna otra cosa.
Perfecto. ¿Y la ligadura es irreversible? Claro, este tema me gustaría aclararlo porque si bien es un método que si vos vas a buscar naturalmente un embarazo, Mm. lo más probable es que no, obviamente no lo vas a lograr, ¿sí? Pero si vos te arrepentiste y querés quedarte embarazada, tenés métodos de fertilidad de alta complejidad para poder lograr un embarazo, ¿sí? O sea, es un método que si vos lo buscas naturalmente, obviamente no te vas a poder quedar embarazada, pero si haces un tratamiento de fertilidad, se puede llegar a lograr un embarazo, siempre y cuando teniendo en cuenta la edad, los antecedentes, ¿sí? Siempre y cuando teniendo en cuenta la historia clínica completa, pero no es un método del todo no reversible, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar al preservativo. Preservativo, este me parece Sí. que la mayoría de los mitos los tienen los hombres. Los hombres, sí, Los exactamente. hombres, Empezamos con una polémica. La polémica. mujer, sí, polémica. La mujer que pide a su pareja que use preservativo es porque no confía en él. Y la verdad que es un método anticonceptivo, o sea, si no estás usando otro tipo de método, y bueno, ¿Mm? y te queda usar este, o por contraindicación, digamos, de otros métodos anticonceptivos, los hormonales, y solamente podés usar el preservativo, y bueno, es un método anticonceptivo. Otra cosa, el preservativo es el único que previene contra enfermedad de transmisión sexual. No necesariamente tiene que ver con que sí o sí te va a contagiar algo tu pareja. No. O sea, el mismo varón puede tener una infección por HPV completamente inadvertida y transmitir Ujú. ese HPV a la mujer, independientemente de cuántos años lleven o cuánto tiempo lleven juntos como pareja. O sea, hay que evaluar un montón de otras cosas en cuanto a este mito. Otro de los mitos, y ahí voy echando también, que no sé si está dentro del listado, es que a La veces lo que dicen sensibilidad. es, bueno, falta de sensibilidad, Ahí va. me aprieta, Ujú. me irrita, me hace doler. Obviamente que todo lo que se interponga entre la mucosa genital de la vagina, Ujú. de la vulvagina y del pene, va a disminuir un poco la sensibilidad o lo que uno, pero no quiere decir que uno no pueda disfrutar plenamente de esa relación sexual. Es decir, hay muchas otras cosas implicadas en la relación sexual como para disfrutarla, ¿sí? O sea, no es meramente un roce entre la mucosa del pene y la mucosa de la vagina. Es decir, Ujú. se puede, digamos, sortear todo esto de la sensibilidad. Eso de que me aprieta es un verso, es bastante extensible, hay de distintos tamaños, o sea, es excusa. Eso de Esa que me aprieta excusa, es ¿no? excusa para no usarlo, o para no ir a comprar, o para tener Claro. relación sexual. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro que también, ya que las otras dijimos que eran de hombres, seguramente esas dudas. Ahora viene otra también de hombre. El hombre vasectomizado pierde la capacidad de erección, no va a disfrutar del acto sexual, no va a eyacular, es otra también, vinculadas. Para nada, para nada, para nada. Y creo que anda por ahí también, hay un par de urólogos que están en la charla, pero no, para nada, para nada. No tiene nada que Ujú. ver la capacidad, digamos, eréctil o la función eréctil del varón con este corte de camino, digamos, del conducto deferente que se realiza durante la vasectomía. No tiene nada que ver esa función eréctil con esto de la vasectomía. No, son funciones completamente distintas, no va a verse comprometida la función eréctil, así que no, completamente un mito, completamente. Y cualquier cosa, se acercan al urólogo y Y le consultan conté. todo. Exactamente. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna más por ahí, algún mito Sí, más.
Me parece que teníamos, con respecto a la ligadura, bien. Hay algunas preguntas que nos habían hecho, una con respecto a los anticonceptivos por posparto, que ya los mencionamos, y con respecto al implanon, no tiene mucho que ver con mitos la pregunta, pero preguntaban sobre el implante subdérmico. El implante subdérmico es una varilla que libera una hormona que es cetonorgestrel, que dura 3 años, colocado con una efectividad máxima hasta 4 años también, se podría llegar a estirar un poco, así que cuando cumpliste los 3 años de que te lo pusiste, podés esperar un par de meses más, no te asustes. Pero ¿qué pasa? Al liberar una hormona continuamente, puede llegar a generar irregularidades menstruales, puede llegar a generar aumento de peso. Si tenés una cierta predisposición a tener acné, podés llegar a tener un poco más de acné. Es decir, no se recomienda tanto por ese lado. A menos que, bueno, no en todas pasa, ¿no? Como en todos los métodos anticonceptivos, no en todas ocurre. Si a vos te funciona, bárbaro, seguís con este método. Pero bueno, en eso consiste el implanon. Y después nos preguntaron también por el pseudolergonorgestrel, en qué casos se recomienda. Indicaciones médicas es, por ejemplo, sangrados uterinos anormales funcionales, no de causa anatómica, es decir, estas mujeres que menstruan un montón de días o un montón y esto les genera una anemia a largo plazo, o por ejemplo, a aquellas pacientes que tienen ya un diagnóstico de endometriosis, mejora muchísimo. Pero bueno, como método anticonceptivo en general también es muy bueno, está dentro de los métodos anticonceptivos de larga duración. ¿Qué quiere decir? Que donde te lo colocas, listo, la efectividad ya arranca desde el primer momento en que te lo colocas y dura 5 años, de efectividad, se puede prolongar hasta 7 años también, pero ya vas disminuyendo la efectividad anticonceptiva. Esa es una presentación y otra presentación de duración de 3 años. ¿Sí? Está muy bueno, se puede usar durante la lactancia, hay muchas mujeres que tienen contraindicado tomarle los anticonceptivos con estrógenos, por lo tanto también podría utilizarse en esas mujeres, con antecedentes, por ejemplo, de trombosis venosa profunda, bueno, cualquier cosa, cualquier duda puntual sobre esto, al especialista. Perfecto. Y hay una justa con esto, vinculado con ya que mencionaste la trombosis también, hay una pregunta que es si los anticonceptivos nos hacen más propensos a tener un ACV. Claro. Es un mito, pero es importante. Hay que analizar varios puntos para responder esa pregunta. Primero y principal, una correcta historia clínica, es decir, los antecedentes tuyos, personales. Acordate, más de 35 años y que encima fumas más de 15 cigarrillos al día, obvio que vas a tener más aumentado de por sí el riesgo de tener algún coagulito que circule por la sangre. Los más peligrosos son los que van a ir al cerebro, los que van a ir al corazón. Por supuesto. Después, ¿qué otra cosa tenés que tener en cuenta en esto? Que el riesgo de que se generen coágulos es mayor durante el embarazo que tomando un anticonceptivo. ¿Se entiende? Entonces, tomás el anticonceptivo. O sea, ¿qué nos recomienda la OMS? Que a pesar de tener este efecto, nos dice, no, pero los beneficios son mayores. Por lo tanto, tómalo. ¿Se entiende? Entonces hay que analizar un montón de otras cosas, ¿no? Para analizar el verdadero riesgo, digamos, de generar coágulos adentro de la sangre. Muy bien. Bueno, yo no estoy viendo más preguntas. Y hablamos un montón, Ro. Mirá, mirá todo esto. Se quedaron sin preguntas. Se quedaron sin preguntas. Y es como que paseamos por un montón de lugares, ¿no? Perfecto. Recordamos esto de que pueden enviar sus sugerencias para próximas charlas. Siempre está abierto. Sí, aparte está también hay un apartado de Instagram, yo no sabía que estaba todo esto porque yo también soy medio nueva,
para hacer las preguntas ahí, pero bueno, si surgen algunas dudas también, el vivo va a quedar guardado, así que Exactamente. vamos contestando en el lugar de comentarios. Así que bueno, gracias a todos por unirse, gracias por estar ahí. Cuando quieran repetimos, cuando quieran hablamos de cualquier otro tema, ustedes nos van diciendo, así que cuando quieran. Exacto. Bueno, muchas gracias, Fabi, por formar parte de este ciclo. Y bueno, como saben, estamos abiertas a sugerencias para nuevas charlas. Buenísimo, buenísimo. Cuando quieran repetimos. Adiós. Damos por finalizada la charla.